dan el dato como en este. Tubo metálico de 3 pulgadas. No sabemos si estas 3 pulgadas son diámetro interno o diámetro externo. Significa que este dato es diámetro nominal o diámetro normalizado. Y con este dato hay que ir a la tabla A19, que está en la página 404 del Ocon y Tojo, del libro Ocon y Tojo. En la parte del apéndice, en la parte final, en el Ocon y Tojo, en la página 404, está la tabla A19. Y en esa tabla, con este dato del diámetro nominal o normalizado, hallamos el diámetro interno y el diámetro externo. De esa manera se procede con este dato. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos. Bueno, lamentablemente el tiempo ya nos ha pisado. Entonces, los problemas que faltan los dejaremos para la siguiente semana. Hay dos problemas más que son, bueno, este es otro problema, no es el mismo. Y lo vamos a ver al inicio de la siguiente clase del día lunes. Bueno, chicos, entonces estos problemas que están planteados, vayan resolviendo. De todas maneras, si es que encuentran alguna dificultad al resolver, el día lunes también ustedes pueden plantear sus dudas. Vamos a atender sin ningún problema. Bien, eso es todo con ustedes y vamos a empezar las clases con el otro grupo. De todas maneras, si es que hay interés de ustedes, de algunos de ustedes, si han llegado tarde a la clase, se pueden quedar para la clase con el segundo grupo. Entonces, un momentito de descanso. Sí. Señor, no lo subió lo de la clase anterior. ¿Y será que no nos puede subir este PDF más, por favor? No, he publicado ya los 2 capítulos de las 2 clases anteriores. Fíjense, en la plataforma ya están publicados. Sí, Inge, pero publicó creo que de la primera clase el capítulo 1 de nuevo y capítulo 2 y creo que sí, el capítulo 2 no están completos. Claro, ese es el material que hemos avanzado. El capítulo 1 son conceptos de termodinámica. Ahí hemos concluido con la parte de analogías. Y el capítulo 2 es la conducción permanente, donde empezamos con la deducción de la ecuación general. Y después vemos los casos particulares y las aplicaciones de la ecuación de Fourier. Eso es lo que hemos visto. De todas maneras, voy a revisar el material que les he enviado y si hay algo que no está, pues lo voy a hacer. No se preocupen de eso. Bien, entonces denme unos 2 minutitos para hacer un pequeño descanso. Tomar un pequeño descanso y empezamos con el segundo. no, Inge. Bien, retomamos la clase ahora con el segundo grupo. En esta clase vamos a resolver, bueno, analizar problemas resueltos sobre problemas tipo que tenemos y analizar propuestas de problemas para que ustedes los vayan resolviendo numéricamente. Empezamos por este problema. Dice, para la construcción de las paredes de un horno se propone el empleo de 3 capas de distintos materiales dispuestas en serie del modo siguiente. Primero, una capa interior de 12 centímetros de espesor de ladrillo refractario. Se conoce también su coeficiente K 1,3. Segundo, una capa intermedia de 14 centímetros de espesor de ladrillo aislante. Su coeficiente K se conoce. Y tercero,
una capa exterior de 12 centímetros de espesor de ladrillo ordinario, también con un coeficiente K conocido. La superficie interna del refractario estará a 1150 grados. La superficie externa del ladrillo ordinario estará expuesta a la atmósfera y se desea que su temperatura sea de unos 40 grados. Como el ladrillo aislante que nos proponemos emplear no resiste temperaturas superiores a los 1000 grados, nos interesa saber la temperatura máxima a que quedará sometida o sometido para informar si es conveniente su empleo en las condiciones indicadas. En caso de no ser así, calcúlese el espesor que habrá de tener el refractario para que el aislante quede por debajo de los 1000 grados. Bueno, este es un problema que ha sido extraído de Ocón y Tojo. Es prácticamente uno de los primeros, creo que es el primero. Entonces es un problema muy didáctico para entender varios aspectos de la conducción permanente. En esta figura representamos a los tres materiales. El material refractario lo identificamos como A, el material aislante como B y el ladrillo común como C. Y esta es la conformación típica de una pared de horno. Una pared de horno separa dos ambientes. Lo que es el interior del horno, este es el interior del horno, y el exterior del horno, o medio ambiente. Entonces, como es el interior del horno, acá tenemos temperaturas muy elevadas, es arriba de los 1000 grados centígrados. Es cierto que hay un dato de temperatura, pero esta temperatura es de la superficie interna, de la primera capa de esta superficie. Para que tengan una idea, el interior del horno, voy a llamar como T infinito I, podría estar a una temperatura, digamos, de unos 1500. De unos 1500 grados centígrados. Y esta superficie se encuentra a una temperatura por debajo de estos 1500. No, hay otros mecanismos que transfieren el calor en el interior. Podemos hablar de radiación, convección, pero como estamos en el tema de conducción permanente, nos interesa la temperatura de esta cara y también de esta otra cara. Ahora, en el ambiente externo o medio ambiente, la temperatura a la que se encuentra también podría ser diferente. Vamos a llamar T infinito 0, algo como 20 grados. E incluso esta temperatura podría cambiar y eso es lo que sucede en la vida real. Por la mañana, por ejemplo, en esta época que estamos poco a poco ingresando a la época fría, digamos de unos 8 o 10 grados. A mediodía o más o menos tipo 2, 3 de la tarde, unos 25 grados y otra vez por la noche unos 8 o 10 grados. Entonces, esa temperatura podría cambiar, ¿no? Pero lo que interesa en conducción es la temperatura de esta cara, 40 grados. Bien, ahora, esta es una pared típica de horno, decía. Como las temperaturas en el interior son muy elevadas, en contacto con el material, este debe ser muy especial. Por eso se utiliza un material refractario capaz de soportar elevadas temperaturas sin ningún cambio, ni químico ni físico, por una parte. Por otra parte, si existe acá combustión, aunque el diseño prevé que la llama no va a impactar directamente con la pared, pero por alguna razón
por algún descuido podría suceder eso, que la llama impacte con la pared. Aquí tenemos el quemador y se genera una llama que impacta. La llama tiene un efecto erosivo, es decir, desgasta el material. Entonces, para evitar eso, también el material debe ser especial y el refractario también cumple con esa función. Es resistente a la erosión generada por la llama de combustión. Luego, si este es, por ejemplo, un horno de fundición de metal, el ambiente que se genera puede ser un ambiente muy ácido o muy básico o altamente corrosivo. Entonces, este material que es un refractario debe estar diseñado y fabricado para resistir este tipo de ambientes. Si es un ambiente ácido, un ladrillo refractario para ambientes ácidos. Si es básico o alcalino, un ladrillo capaz de resistir ese tipo de ambiente alcalino. O si es altamente corrosivo, de la misma manera. Entonces, por lo que pueden observar, este material es muy especial, es un material refractario muy especial y caro. Tiene, por supuesto, un tiempo de vida, un tiempo de duración, y al cabo de ese tiempo, que podría ser unos 8, 10 o más años, hay que renovar totalmente. Si hablamos de, por decir algo, de 5.000 ladrillos o de 10.000 o más ladrillos, y cada ladrillo cuesta, para que tengan una idea, puede costar unos 20, 30 bolivianos. El ladrillo más especializado, no estamos hablando de un ladrillo refractario común, sino de un ladrillo muy especializado para este tipo de ambientes. Imagínense 20, 25, 30 bolivianos por ladrillo y hay que renovar sus 10.000, 15.000 ladrillos. Entonces es una operación carísima. Bien, entonces en el tema de ladrillos refractarios es un tema muy especializado. Si ustedes van a internet y buscan refractarios, van a encontrar todo un mundo, desde los fabricantes, desde los tipos de refractarios, los ambientes que son capaces de soportar, tiempo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, es un área muy especializada en el tema de materiales. La segunda capa corresponde a un aislante. El aislante, a diferencia del refractario, tiene limitaciones en las condiciones que debe soportar, especialmente temperaturas. Hay aislantes para rangos de temperatura hasta 100 grados, digamos, entre 300 y 100 grados, entre 600 y 300, entre 1500 y 800, etcétera, etcétera. Para cada rango de temperaturas hay un tipo de aislamiento. Y también de acuerdo a su forma física, hay ladrillos aislantes, hay mantas aislantes y hay otras formas físicas de aislantes. También en el tema de aislantes es todo un mundo, pero principalmente hay que tener el cuidado de que trabaje en su rango correspondiente de temperaturas. Y en este problema se está limitando a que la temperatura de esta interfase debe ser menor a los 1000 grados centígrados. Y justamente el problema nos pide averiguar la temperatura que existe en esta interfaz. Y nos recomienda, si es mayor a 1000 grados centígrados, calcular el espesor que habrá de tener el refractario para que quede en una zona, digamos, de en una zona de rango permitido de temperaturas, en un rango de seguridad de temperaturas. Entonces, de ahí la importancia de poder determinar la temperatura de interfase. Luego, la tercera capa es de un material
más resistente, con más resistencia mecánica que estas otras. ¿Por qué? Porque como es una última capa y está en contacto con el medio exterior, pueden haber cargas como choques, es decir, accidentes. Impactar, por ejemplo, algo con mucha fuerza, si no existiese esta capa, pues esta pared se desmorona fácilmente, porque ni el refractario menos el aislante están diseñados para soportar cargas. La otra carga que debe soportar esta pared es el techo, el peso del techo. Y lo mismo, ni el refractario ni el aislante están diseñados para soportar cargas de compresión, cargas laterales de impacto, cargas de compresión. Entonces, el único material es el ladrillo común. En algunos casos se utiliza como tercera capa una chapa metálica por su resistencia, o una estructura metálica revestida por planchas metálicas. Entonces hay varias formas. En este caso, en este problema tenemos ladrillo común que conforma esta tercera capa. Bien, entonces, aquí tenemos un resumen y la identificación de estas capas. A, estamos designando al ladrillo refractario, B, al ladrillo aislante y C, al ladrillo ordinario. Ahora, para efectos de cálculo, requerimos de un área, porque la resistencia es también función del área, pero por lo que vemos, no está el dato de área, tampoco las dimensiones de la pared, porque en algún caso podríamos tener la altura y el ancho, y en base a eso calcular el área de transferencia de calor, pero no tenemos. Entonces, en esos casos lo que se hace es asumir un área de 1 metro cuadrado y se trabaja con el metro cuadrado. En las resistencias, cuando se requiere el área, se reemplaza para el área 1 metro cuadrado. Bien, el principio básico de la conducción permanente establece que el calor que se transfiere, el calor que se transfiere a través de toda la pared, vemos que el calor va a ir en este sentido por la diferencia de temperaturas. Este calor Q debe ser igual al calor que se transfiere a través del material A, al calor que se transfiere a través del material B y del material C. Eso es lo que establece la conducción permanente. Bien, establecemos las expresiones de calor a través de cada uno de estos materiales, aplicando Fourier. Para A, temperatura de la cara interna menos temperatura de la interfase sobre la resistencia de A. Para B, lo mismo. Diferencia de estas dos temperaturas que son temperaturas desconocidas, ¿no? Sabemos que estas temperaturas no son dato del problema. Entonces, el calor que pasa a través de B lo establecemos bajo esta expresión, diferencia de temperaturas de interfase sobre la resistencia que ofrece B, y lo mismo para C. El calor también se puede escribir como la diferencia de temperaturas T sub I menos T sub 0 sobre la sumatoria de las tres resistencias. Utilizamos la analogía eléctrica para identificar mejor las condiciones del problema. Entre las temperaturas conocidas, que son T sub I y T sub 0, tenemos tres resistencias. La resistencia que ofrece A, la resistencia que ofrece B y la resistencia que ofrece C. También en este circuito identificamos las temperaturas de interfase. En este punto tendremos la temperatura de interfase AB. En este otro, acá,
la temperatura de interfase BC. Y de esta manera tenemos el circuito eléctrico equivalente a este problema térmico y el análisis resulta más sencillo. Bien, hallamos los valores de resistencia. Como pueden observar, para el área estamos reemplazando el metro cuadrado asumido, ¿no? Hemos asumido 1 metro cuadrado. Y así tenemos los valores de las tres resistencias, de A, de B y de C. Y en base a esta expresión podemos hallar el calor que se transmite a través de toda esta pared. Aquí están los valores de resistencias. De las resistencias hallamos la sumatoria de resistencias y encontramos el calor transmitido. Resulta 906,12 kilocalorías por hora y por metro cuadrado asumido. Bien, ahora, como nos interesa encontrar la temperatura de interfase, bueno, aunque hemos borrado, no importa, vamos a repetir esta parte. Habíamos elaborado un circuito eléctrico compuesta por tres resistencias en serie. La resistencia de A, la de B y la de C. Las temperaturas, aquí está la temperatura T sub I. En este punto, la temperatura T sub 0. En este punto, la temperatura de interfase AB. Y la temperatura de interfase BC. Queremos encontrar la temperatura de interfase AB. Entonces, elegimos esta parte del circuito y planteamos la ecuación de calor. Calor a través de A igual diferencia de temperaturas T sub I menos temperatura de interfase AB sobre la resistencia que ofrece A. El calor que pasa a través de A es el calor que pasa a través de toda la pared y cuyo valor ya lo hemos encontrado. Entonces, igualando al calor Q, queda una expresión donde la única incógnita es la temperatura de interfaz. Resolviendo esta temperatura, acá está, encontramos 1066,64 y vemos que es mayor a 1000 grados centígrados. Entonces vemos que esa cara del aislante está a una temperatura prohibida, supera los 1000 grados centígrados. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la temperatura, por lo menos en esa interfase, sea los 1000 grados centígrados? Bueno, aumentar el valor de esta resistencia. Si la expresión de la resistencia de A es espesor sobre K de este material y sobre el área de transferencia de calor de este material, para aumentar la resistencia, ¿qué podemos hacer? Empezaremos con el denominador. Cambiar el coeficiente, eso significaría cambiar el material, por tanto, no es posible. Cambiar el área, no. Estamos utilizando un área común de 1 metro cuadrado para todas las paredes. Entonces tampoco podemos hacer eso. Pero podemos cambiar el espesor del material. Entonces vemos que si aumentamos el espesor, aumentamos la resistencia y por tanto esa temperatura va a disminuir. Entonces eso es lo que hacemos. Ahora manejamos el espesor como una incógnita.
Aquí está. Y nos abocamos solamente a esta parte del circuito. Calor a través de A, diferencia de temperatura sobre resistencia. Despejamos el espesor. Y para la interfase, para la temperatura de interfase, reemplazamos la temperatura de 1000 grados, que es el valor límite, ¿no? Es la temperatura límite. Y con esa temperatura calculamos el espesor. Resulta 0,21 metros. En centímetros, 21 centímetros. Entonces, fíjense que se ha incrementado el espesor. 21 centímetros es mayor a los 12 centímetros iniciales. Entonces, el análisis que hicimos de aumentar el espesor se ha cumplido. Para que la temperatura llegue a un valor límite como 1000, hay que aumentar el espesor. En vez de 12, 21 centímetros. Ahora, la respuesta. Es cierto que 1000 grados centígrados es una temperatura límite. Para asegurar que la temperatura esté por debajo de los 1000, el espesor debe ser mayor a los 21 centímetros. Con 22 centímetros es más que suficiente. Además, podemos justificar que incluso con 1000 no va a haber deterioro del material. Vamos a volver a dibujar esta parte que corresponde al material A y el material B. Con otro color. Entonces, si este es el material A, este es el material A y este el material B, tenemos que la temperatura sobre esta cara que hemos llamado T sub I es de 1000, ¿dónde está el valor? 1150. Y hemos encontrado, o hemos hecho los cálculos, para que el espesor de A se incremente, pero con la condición de que la temperatura en esta interfase sea de 1000 grados centígrados. La temperatura de interfase debe llegar a los 1000 grados centígrados. Bien, entonces, en el sistema de referencia que utilizamos, donde el eje de las abscisas es para la posición y el eje de las ordenadas es para la temperatura, si aquí tenemos 1150, la temperatura en este punto corresponderá a 1000 grados centígrados. La línea que establece la distribución de temperaturas es esta. Acá, esto es una línea llena, es una línea recta. Estamos admitiendo una distribución lineal de temperaturas, entonces, de esta manera. Y para el material B, aquí la temperatura es 40 grados. Bien, entonces la línea que representa la distribución de temperaturas va a ser con otra pendiente. Entonces, ¿qué tenemos? La cara del material B, que es el aislante, no, esta es otra temperatura, que hemos llamado temperatura de interfase BC. No hemos evaluado, pero entendemos que esta temperatura es menor a 1000. La temperatura de interfase BC es menor o está menor a 1000 grados.
Bien, entonces, realmente el aislante que está identificado como B, ¿a qué temperatura se encuentra? Se encuentra a la temperatura media. La, la temperatura de B es una temperatura media, es decir, la media entre la temperatura de interfase AB y la temperatura de interfase BC. Sobre 2. Y esta temperatura con seguridad que va a ser menor a los 1000 grados. Por tanto, estamos demostrando que pese a que la temperatura en esta interfaz es 1000 grados, está asegurado que el material B, que es el aislante, va a trabajar en su rango correspondiente. Pero no está de más asegurar que en la respuesta el espesor nuevo para A debe ser 22 centímetros. Con esto estamos asegurando. Tenemos la seguridad completa, plena, de que el rango de temperaturas para el material B va a estar en el correcto. Pero desde ya vemos que, aunque sea 1000, pero ya está en un rango seguro. Es menos de 1000. Bien, ¿alguna pregunta sobre este problema? Continuamos. En este segundo problema, se trata de una chimenea de hormigón armado con diámetro externo conocido de sub 2. Debe ser revestida exteriormente con un aislante. Determinar el espesor de la pared del hormigón y la temperatura T sub 3 de la superficie exterior del revestimiento, partiendo de la condición de que las pérdidas de calor de 1 metro de la chimenea no excedan los 2000 vatios por metro, siendo la temperatura de la superficie interior de la pared del hormigón 425 y la temperatura de la superficie interior del revestimiento T sub 2 no debe superar los 200. Se conoce el coeficiente de conducción del revestimiento 1,1 y del hormigón 0,5. También otro dato que nos provee el problema es el diámetro exterior de la chimenea revestida de 1300 milímetros. Bien, aquí vemos en corte a la chimenea para poder identificar con más claridad. Propiamente la chimenea sería esto. Estoy remarcando lo que es la chimenea. Esta es la parte hueca, estamos en corte, ¿no? Es el hueco de la chimenea. Esta es la pared de hormigón y sobre el hormigón tenemos el aislamiento. Entonces, los datos son el diámetro externo de la chimenea, aquí es dato, ¿no? Como podemos observar, el diámetro D sub 2 es dato. Otro dato es la temperatura, bueno, hablando de diámetros, es el diámetro exterior de la chimenea revestida, D sub 3, que es dato. Otros datos son la temperatura T sub 3 de la superficie, no, esta es la incógnita. Entonces, para identificar esta temperatura T sub 3 de la superficie exterior del revestimiento, entonces identificamos esa temperatura acá, en la superficie exterior del revestimiento. Entonces debemos hallar su valor, esa es la incógnita. Aquí está, T sub 3 es la incógnita. Partiendo de la condición de que las pérdidas de calor de 1 metro de chimenea no excedan los 2000 vatios por metro. Entonces, como estamos en condición
en conducción permanente, el dato de pérdida de calor abarca el calor que se está transfiriendo en la pared de la chimenea, de la superficie interna a la superficie externa. Este es el calor, que es dato, 2000 vatios por metro. Ahora, entonces, es dato, el calor es dato. Siendo la temperatura de la superficie interior de la pared de hormigón T-1 425 grados centígrados. Si esta es la superficie de la pared interior, entonces esa temperatura que es dato se ubica acá. Este es T-1, se conoce esta temperatura. Y la temperatura de la superficie interior del revestimiento T-2 no debe superar los 200 grados. Este es el revestimiento, estamos viendo en corte. Cara externa del revestimiento, cara interna del revestimiento. Entonces la temperatura T-2 se ubica acá, T-2. Y también es un dato. Determinar el espesor de la pared. Entonces, la otra incógnita que debemos resolver es este espesor de la pared del hormigón. Entonces, aquí están identificadas las dos incógnitas, el espesor y la temperatura de la superficie externa del aislante o revestimiento. Bien, entonces, tomando en cuenta las dos temperaturas de la cara interna y de la cara externa en este caso de la chimenea, se plantea el circuito eléctrico. Aquí está la temperatura T-1 y la temperatura T-3. Tenemos dos resistencias. La primera, la generada por la pared de hormigón de la chimenea, que hemos designado o estamos designando como A, la resistencia de A, en serie con el aislante. Para el aislante estamos utilizando la letra B para su designación. Resistencia de A y resistencia de B en serie. Los valores de estas resistencias están también planteadas, pero aquí hay que hacer una aclaración. Como se trata de superficies cilíndricas, el área debe ser área logarítmica. Es un área logarítmica para A. Para B va a ser diferente, entonces también se trata de un área logarítmica, pero para B. Bien, si observamos las unidades de calor, las unidades están en vatios por metro. No tenemos la altura de la chimenea, pero aquí hay una aclaración y es necesario tomarla en cuenta. Pérdidas de calor por 1 metro de chimenea. Por eso las unidades están en vatios por metro de chimenea. Entonces también aquí se hace se asume que la altura es de 1 metro de altura. La altura de la chimenea, L, es de 1 metro. Entonces el calor es por metro asumido, por 1 metro asumido. Más o menos similar al análisis que hicimos en caso de paredes planas. Al no tener el área, se asume un área de 1 metro cuadrado. Por tanto, el calor se plantea en unidades de kilocalorías por metro cuadrado y por hora. En unidades del sistema técnico, esto sería planteado como kilocalorías por hora y por metro de altura de chimenea. En unidades del sistema internacional, en vatios por
unidad de longitud, o en este caso de altura de la chimenea. Bien, entonces para resolver el problema, nos facilita el circuito eléctrico que está planteado. Identificamos las temperaturas. La temperatura sobre la superficie externa es la incógnita. Y el otro dato tiene que ver con los espesores de los materiales A y B. Resolvemos. Aquí está lo que había planteado. Asumimos una altura de 1 metro. Consideramos como A la pared de hormigón y estamos en conducción permanente. Por tanto, el calor a través de toda la pared, en este caso de la chimenea, debe ser igual al paso del calor a través del hormigón y a través del aislante. Solamente nos abocamos a esta parte del circuito, en esta primera parte del análisis, la resistencia de A. Planteamos la ecuación de calor y esta forma ya la hemos justificado para conductos cilíndricos. Hemos dado otra forma a la resistencia y tenemos esta expresión de calor por unidad de longitud para la parte del hormigón, que está identificado como A. En esta expresión, despejamos el logaritmo de la relación de radios. En esta expresión tenemos como datos las dos temperaturas, tenemos como dato el coeficiente de conducción del hormigón, el calor también es dato, y de esa manera, reemplazando, hallamos la expresión del logaritmo de la relación de radios. Sacamos el antilogaritmo y tenemos la relación de radios, que también es relación de diámetros, como base de los logaritmos al exponente. Y calculamos el diámetro interno, resultando 561,8 milímetros. Bien, teniendo el diámetro interno y como dato tenemos también el diámetro externo del hormigón, de la pared de hormigón, la diferencia nos va a dar dos veces el espesor. Como hallamos solamente un espesor, dividimos la diferencia entre D2 y D1, dividimos entre 2 para que nos dé el espesor. O, de otra manera, este espesor también podemos hallar como simplemente la diferencia de radios. Radio 2 menos radio 1. Mediante esta expresión podemos encontrar el radio 1, ya que el radio 2 es dato. El radio 2 es dato, o el diámetro 2. El diámetro es 2 veces el radio, así que la equivalencia está dada. Lo que nos falta determinar es el radio 1 o diámetro 1. En este caso trabajamos con diámetros. Decía, bien podemos trabajar con radios, ya que el radio 2 es conocido y el radio 1 estaría siendo encontrado. Entonces, de esa manera encontramos finalmente el espesor. Resulta 119,1 milímetros. Bien. Ahora, falta determinar la temperatura de la superficie externa. Para el análisis recurrimos en el circuito a la resistencia que ofrece B, que es el aislante. Entonces, en esta parte realizamos el análisis y partimos de la ecuación de Fourier para esta parte, para el calor que se transfiere a través de B, que es el aislamiento. Bien, entonces, está planteada la ecuación de Fourier, también por unidad de longitud. En esta expresión, o de esta expresión, despejamos la temperatura 3, que es la temperatura de la superficie del aislante.
Tenemos el calor como dato. Tenemos allá los otros datos, el radio 3. Bueno, en este caso, el radio 3 y el radio 2 son datos. Y despejando, reemplazando los valores, encontramos la temperatura de la superficie externa del aislante. Resulta 59,5 grados centígrados. Entonces, eh, este problema ha sido resuelto con ayuda del circuito eléctrico, identificando esta parte del circuito para el radio 2 o el radio 1 que no se conoce, y trabajando sobre esta otra parte del circuito para hallar la temperatura de 3, que es la superficie externa. ¿Alguna pregunta respecto de este problema? Ingeniero, disculpe, en la parte de donde reemplaza el coeficiente K sub 1, ¿no sería 1.1? En la parte de los coeficientes K, Sí, como está identificado en el problema, a ver, hemos K sub llamado 1 allá, nos da 1.1. sí, hemos llamado A al hormigón. Entonces, a ver, vamos a aclarar más esto. A es el hormigón y el aislante es B. Entonces, el coeficiente de conducción para el hormigón sería A, ¿cierto? Y para el revestimiento o el aislante sería B. Entonces, en la simbología utilizada para los cálculos, entonces este sería el también identificado como 1, y para B estaríamos utilizando para 2. Entonces sería lo contrario, correcto. Entonces hay que hacer ese cambio para evitar confusiones. Sí, porque en los cálculos hemos utilizado caso 1 y caso 2. Entonces caso 2 es para el aislante, por eso estamos refiriéndonos con B al recubrimiento. Entonces esto sería caso, bueno, en los datos del problema, para el recubrimiento en esta expresión es caso 2. Para el aislante en el enunciado. Sí, está bien. Entonces, volviendo a la aclaración respectiva, esto tendría que ser 2. Y para el hormigón sería 1. Sí, de acuerdo. Gracias por la aclaración. Ahora está correcto. Entonces, en el envío que les haga, voy a hacer este cambio para evitar la confusión. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que tengan respecto de este problema? Está claro. Bien. Ahora pasamos a los problemas propuestos. En este problema se trata de una pared conformada por dos materiales. Un refractario, un material refractario y una segunda pared de ladrillo común. Entonces, la primera capa es de material refractario, es de 12 centímetros, y la segunda capa es de ladrillo común, de 20 centímetros. Entonces, por comodidad también podemos identificar como material A para el refractario y B para el ladrillo común. Conocemos de estos materiales sus espesores delta X de A y delta XB. Y también conocemos sus coeficientes, coeficiente
de A y coeficiente de B. Las temperaturas están fijadas sobre la superficie interna o la cara interna del material A, que es el refractario. Tenemos una temperatura de 800. Y la temperatura en esta cara, que es de 55. Vamos a llamar T sub 0, 55. No se conoce la temperatura de interfase. Acá. Entonces, en el primer inciso puede ayudar la analogía eléctrica, aunque el problema es sencillo. De todas maneras, elaboramos el circuito eléctrico que equivale a este problema entre las temperaturas T sub I y T sub 0. Tenemos las resistencias que ofrecen el material A, que es el refractario, y el material B, que es el ladrillo común. La temperatura de interfase está acá. Bien, no hay ningún problema para calcular las resistencias. Tenemos el espesor, tenemos el coeficiente, y también, fíjense que en este problema no hay dato de área. Entonces, asumimos un área de 1 metro cuadrado. Y con ese metro cuadrado hallamos las resistencias. Perdón. Entonces, resolver el inciso A no es ningún problema. Aplicamos la ecuación de Fourier. Gradiente de temperaturas T sub I menos T sub 0 sobre la suma de resistencias. Solo hay dos resistencias, entonces resistencia de A más resistencia de B. Bien, hemos resuelto. Las unidades kilocalorías por hora y por metro cuadrado asumido. En el inciso B, nos pide las temperaturas de la interfase de ambos materiales y la de un plano ubicado a 6 centímetros de profundidad de la pared de refractario. Para la interfase no hay ningún problema. Podemos elegir ya sea esta parte del circuito o esta parte del circuito, porque en ambos está involucrada la temperatura de interfase AB. Digamos esta. Nos planteamos el calor a través de A es igual a la diferencia de temperaturas T sub I menos temperatura de interfase AB sobre la resistencia que ofrece A. El calor que pasa a través de A es el mismo que el que pasa a través de toda la pared, y cuyo valor ya habría sido obtenido. Nos igualamos a este calor y obtenemos la temperatura de interfaz. Bien, pero también nos pide la temperatura en un plano a 6 centímetros de profundidad de la pared de refractario. Ubicamos la posición de ese plano. Hemos visto que en el análisis se utiliza un sistema de coordenadas cuya abscisa nos va a dar la posición de plano
y cuya ordenada nos da la temperatura. Es una escala de temperaturas. Entonces, primero, ubicamos la posición del plano. Dice, a 6 centímetros de profundidad en el refractario. Si el refractario tiene 12 centímetros, entonces 6 centímetros será prácticamente la mitad, ¿verdad? Entonces el plano se ubica en la mitad del espesor del refractario, acá. Entonces se ubica mediante X, por tanto vemos que X vale 6 centímetros. Perfecto. Ahora, queremos encontrar la temperatura de este plano. Hacemos este análisis. Si estamos en el eje de temperaturas y está fijado en este punto la temperatura de 800 grados, T sub I, la temperatura de interfase que habríamos obtenido ya acá, podemos fijar, digamos, en este punto. Es la temperatura de interfase. Voy a llamar T sub AB. T sub AB está fijada en el eje de las temperaturas. Bien. Ahora, con estas dos temperaturas, yo puedo construir un triángulo. A ver, con este color. Porque la hipotenusa de ese triángulo me va a dar la línea de distribución de temperaturas. En el material A voy a tener esta línea de distribución de temperaturas. En el material B voy a tener otra línea con otra pendiente. Para diferenciar lo haré así. Que la temperatura externa de 55 grados se encuentre acá. Bien, entonces lo que he encontrado es la línea o la distribución de temperaturas considerada como distribución lineal y constituye el triángulo, perdón, la hipotenusa de este triángulo, que voy a dibujar de esta forma. Tengo un cateto y tengo el otro cateto. Bien, ahora identifico la temperatura de este punto, que es la intersección entre el plano y esta línea de distribución de temperaturas. A ver, lo haré con este color. Tengo entonces en el eje de las temperaturas la posición de la temperatura de interfase AB. Perdón, esta sería la temperatura para el plano que está ubicado a 6 centímetros. Voy a llamar T sub 6. Bien, tengo el punto. Ahora tengo otro triángulo más pequeño que tiene la misma pendiente. Tenemos dos triángulos que tienen la misma pendiente porque la hipotenusa es común, tiene una pendiente común. Haré un dibujo más grande. Tengo un triángulo grande de otro color. Decía,
tengo un triángulo grande cuyas dimensiones son conocidas. Este cateto para el triángulo grande vale delta x de A. Delta x de A. Y este otro cateto también es conocido. Es la diferencia de temperaturas T sub B menos T sub AB. Entonces, conozco. Este cateto es la diferencia de temperaturas T sub I menos T sub AB. Temperatura de interfase AB. Por tanto, conozco este ángulo. A este ángulo voy a llamar gamma. Y encuentro la tangente de este ángulo gamma, que es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, como sabemos. Y el cateto opuesto es la diferencia T sub I menos T sub AB. Sobre el cateto adyacente, delta XA. Bien, pero la tangente de este ángulo es la pendiente. Y este triángulo pequeño tiene la misma pendiente, por tanto, debe ser igual a la siguiente expresión. Para el triángulo pequeño, que lo identifico de esta manera, como vemos, la pendiente del triángulo pequeño es la misma. Y el ángulo, por tanto, corresponde al mismo valor. También este ángulo es gamma. Bien, entonces, para este triángulo pequeño, este cateto adyacente al ángulo gamma es X. Y se conoce el valor de X, es 6 centímetros. Y este otro cateto, el cateto opuesto al ángulo gamma, es T sub I menos la temperatura que estoy intentando obtener, la temperatura para el plano que dista 6 centímetros. Entonces tengo los dos catetos, por tanto esta expresión la escribo como la diferencia en el numerador T sub I menos la temperatura del plano ubicado a 6 centímetros sobre este otro cateto que sería X. Entonces, de esa manera tengo una expresión donde la única incógnita es la temperatura de 6 y puedo resolver. De esa manera respondo a la pregunta planteada en el inciso B, la temperatura en el plano que dista 6 centímetros en el refractario. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ya. Para que ustedes más o menos ejerciten este procedimiento, vamos a plantear un tercer inciso, un inciso C. Hallar la temperatura en un plano que diste la temperatura en un plano mm, en un plano a 15 centímetros de profundidad
de la cara externa de B. Es decir, de la pared de ladrillo común. Entonces, el plano estará ubicado acá. Este será el plano de interés que se ubica a 15 centímetros de la superficie externa. Entonces, para el análisis, ¿cuánto valdrá X? Para el análisis, como el sistema de referencia se ubica de esta manera, entonces, la suma total de ambas paredes nos da 20 más 12 son 32, ¿verdad? 32. Para ubicar la posición X de este plano, entonces X será 32 menos 32 menos 15, lo que nos da 17. Entonces, para los análisis, la posición del plano está a 17 centímetros en el sistema de referencia. Y se tomará en cuenta esto en los análisis. Bueno, entonces este inciso C ustedes resuelvan. Y si hubiese más dudas, bueno, para la siguiente clase, al inicio de la siguiente clase, que es el lunes, podemos resolver. Bueno, hay más problemas, pero el tiempo prácticamente ya no da para el análisis. Entonces traten de interpretar este problema en base a que, por ejemplo, la primera capa, o el primer material es tubo, es de 3 pulgadas. Para hallar las dimensiones de este tubo, que tiene un diámetro normalizado de 3 pulgadas, debemos ir a la tabla A19, que está en el Ocon y Tojo. La tabla A19 del Ocon y Tojo. Ahí vamos a encontrar las dimensiones reales de este tubo, es decir, el diámetro interno y el diámetro externo. Entonces, sobre la base de estas dimensiones, vamos identificando los radios de las diferentes capas. Fíjense, decía que el primer material es el tubo, es este. Este es el tubo. Entonces, este es G. La siguiente capa es de 12 centímetros. La siguiente capa es el material E. Entonces, esta capa corresponde a E. Y está bien. Este es E. Esta capa, que es uniforme, corresponde a E. La tercera capa es una capa compuesta. Esto es E. Está identificado E. La siguiente capa, decía, está compuesta por 3 materiales diferentes. Hay un material que forma parte de la mitad. Más o menos así. Y lo que resta de esta capa está conformada por 2 materiales diferentes. Un material, la cuarta parte. Perdón, al otro lado. La cuarta parte. Y la otra cuarta parte. Es decir, esta. Entonces, la mitad
de esta capa está conformada por el material B. Bueno, vamos a darle el color correspondiente. Este sería el material B. El material C sería este, rojo. Y este otro sería el material, el que falta. El que falta, el rojo, es el material C. Lo vamos a identificar. Y está definido. Lo que falta es el material F. Entonces, F es este material. Entonces, con esta identificación de los materiales en las diferentes capas, ustedes resuelvan este problema, que es un problema compuesto, de capas compuestas. Es decir, el primer material es el tubo, resistencia del tubo. El tubo está identificado como G. La segunda capa es también de un material homogéneo que está identificado como E, como material E. La tercera capa está conformada por tres materiales diferentes, por tanto, tres resistencias en paralelo, que corresponden a los materiales B, ¿sí? La resistencia de B, la resistencia de F y la resistencia de C. Y finalmente, una sola resistencia que corresponde al material A. Las temperaturas. Sobre la superficie interna tenemos una temperatura T sub I, y sobre la superficie externa una temperatura T sub 0. Sus valores se conocen, ¿no? Como vemos acá, superficie interna del tubo 300, superficie exterior del material 40 grados. Entonces, las temperaturas de referencia T sub I y T sub 0. También podemos identificar temperaturas en las interfaces. Entonces, entre estas dos resistencias vamos a tener una temperatura que podemos llamar T sub 1. Acá, temperatura T sub 2. Y acá, temperatura T sub 3. Entonces, tenemos tres temperaturas de interfase. Entonces, el problema pide, primero, hallar el calor transmitido en kilocalorías por metro y por hora. Como es un conducto cilíndrico, entonces se asume una longitud de 1 metro, ya hemos explicado esto. Y por tanto, el calor va a ser en unidades kilocalorías por metro asumido y por hora. Y la temperatura en la cara interna de la última capa. Con el circuito eléctrico ahora es más fácil poder identificar esa temperatura. Si A es la última capa, cara externa, cara interna. La cara interna estará a la temperatura T sub 3. Entonces se trata de hallar la temperatura T sub 3 de interfaz. Entonces, ustedes resuelvan este problema y, como les decía, el día lunes, la primera parte de la clase, si es que hay dudas, podemos aclarar sobre las dudas. Pero todavía tenemos más problemas. Bueno, el tiempo no da. Entonces, la siguiente clase también al inicio vamos a ver estos problemas. Aquí hay un problema y también aquí hay otro. No es el mismo, es un problema, digamos, 4. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy y nos estaríamos encontrando el día lunes. Entonces, voy a enviarles este material y, bueno, en este fin de semana traten de resolver numéricamente todos estos problemas. Y eso sería todo por la clase.
Entonces me despido hasta el día lunes. Gracias, Inge. Hasta luego. Lunes, sí. El lunes, Inge. Hasta el lunes, aprovechen bien su tiempo.